Buenos días, República Dominicana, pasando revista. Luna TV, Canal 53 desde Santiago de los Caballeros. Gracias al país, gracias a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Aquí estamos con el propósito de compartir con todos ustedes la actualidad informativa, unos 6, 7 minutos de retrasos, esas situaciones inesperadas que se presentan cuando uno se desplaza de la casa o del lugar que sea a hacer un programa de televisión, llegando acá a Canal 53, a Luna TV, que está en la Avenida Las Carreras, entre la San Luis y la calle Duarte. Entonces, en Las Carreras con calle Duarte, el día de Marcos Martínez tuvo un leve accidente de tránsito, entiéndase, leve accidente de tránsito con un motorista. Están ahí abajo, aquí en el canal, porque el motorista todavía al 911 no llega. Entonces el motorista está ahí, en la calle Duarte, con la avenida Las Carreras. Entonces Marcos Martínez está ahí abajo porque tiene que cumplir esa responsabilidad inesperada que se presentan, esos inconvenientes. A esta hora es extremadamente difícil cuando uno... A esta hora es peor que cuando el tránsito está muy congestionado, cuando hay un movimiento más intenso que en este instante, porque todos sabemos que muchos ciudadanos violan la luz roja del semáforo, como andan los motoristas o no una parte de ellos. Entonces, reitero que ahí en la avenida Las Carreras, esquina Duarte, cuando prácticamente aquí en el canal, Marcos Martínez entonces chocó su vehículo con un motociclista, con una persona que se desplazaba en una motocicleta. Reitero, él está ahí tendido en el pavimento, pero ya está hablando, se mueve normal. Parece que los daños son fundamentalmente en uno o en los dos brazos. Así es que son de esas situaciones que se presentan. Ya, se paró el motorista, todavía no, todavía sigue en el pavimento. Pues no ha llegado el 911, porque ya llegó el 9, ya se estabiliza. Vamos a ver si Marcos Martínez, pues eso es un susto, tú ves. Vamos a ver si finalmente estará aquí en unos minutos. Reitero, está aquí en el canal. Esto es un cuarto nivel, uno sube. Y entonces se presentó esta situación. Ya yo estaba listo cuando me informan entonces de la situación que hay ahí abajo. Entonces, como tuve que bajar por eso, finalmente he iniciado unos minutos tarde pasando revista. Hoy Santiago muy activo, Santiago de los Caballeros. Hoy se inaugura la versión número 35 de Expo Cibao, la feria que organiza la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y que hace un esfuerzo en este momento. Ustedes saben que hubo 2 años, la versión 33 y 34, afectadas significativamente por la pandemia y del coronavirus, y incluso hubo una versión que fue prácticamente virtual, que se llevó a cabo por el impacto de la pandemia. Y entonces, a partir de hoy, es una brillante oportunidad para recuperar el terreno perdido en Expo Cibao, provocado por la pandemia. Vuelve al Parque Central. Es decir, que a partir de esta tarde, entonces, luego de la inauguración, las actividades siempre empiezan al día siguiente. Así es que jueves, viernes y sábado tendremos muchas actividades, como siempre, en
las instalaciones del Parque Central y el escenario que es Expo Cibao. Así es que es un esfuerzo que merece el apoyo de los diversos sectores de la sociedad, es una gran oportunidad de negocios, es también una buena actividad de diversión, de participación. Las familias participan masivamente durante 4 días en esas actividades de Expo Cibao. Así es que deseamos un rotundo éxito a la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, a los que tienen la responsabilidad del montaje de Expo Cibao. Hoy se inaugura, pero la Cámara de Comercio y Producción de Santiago pasa meses en el proceso de organización de Expo Cibao. Entonces, así es que muy buena actividad a partir de caer la tarde de este miércoles. Y la otra información de Santiago que concita interés es la marcha que tiene hoy en nuestra ciudad el Colegio Médico Dominicano, conjuntamente con otras organizaciones que han estado respaldando estas protestas de los médicos para que algo se haga. No más ARS, no más AFP, es la consigna, pero todos sabemos que el llamamiento es a que se le preste atención a estas situaciones que se están presentando con las ARS y con las AFP. Por ejemplo, hay un sector de los que participan en las protestas que reclama que en el caso de la AFP nos devuelvan parte del dinero de nuestra propiedad. El dinero es de nosotros. Y entonces ese sector promueve que se devuelva, como han hecho en otros países, parte del dinero en medio de la crisis que tenemos post pandemia. Entonces hay un sector radical en ese aspecto que encabeza el diputado Pedro Botello, diputado de la Romana por el Partido Reformista Social Cristiano. Y los médicos que fundamentalmente tienen una presión con el tema de las ARS. Entonces hay amplios sectores que empiezan a sumarse a esas protestas porque están viendo que hay muchos puntos que son justos en lo que tiene que ver con ese reclamo. Ya incluso, aunque hoy se imparte docencia normal, la Asociación Dominicana de Profesores, al menos los directivos, están dando un espaldarazo. Lo hicieron en la capital y lo están haciendo en Santiago. El presidente de la ADP, Miguel Jorge, emitió una comunicación y en ella se establece una serie de puntos y en ella se establece la participación en la marcha convocada por el Colegio Médico Dominicano. Así es que a media mañana tendremos un gran movimiento. Ustedes saben que cuando en Santiago hay marcha, puede ser en una esquina de una de nuestras calles, inmediatamente se produce el tumulto, el congestionamiento vehicular y una serie de situaciones. Así es que los médicos protestan en el día de hoy en contra de las AFP y en contra de las ARS. Hoy tenemos, señores, estos titulares dramáticos sobre cómo se recrudece la situación en Haití. Dice el periódico El Listín Diario en su noticia principal que las bandas tienen rodeada la capital haitiana en este momento. Las expectativas son qué va a hacer el Consejo de Seguridad, cuáles serían las decisiones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Esa es la gran expectativa. Se advierte la posibilidad de que se decida una intervención
militar a Haití para tranquilizar a ese país, para reasumir el control de ese país. Sin embargo, uno percibe que el interés esencial no es una intervención militar. Uno percibe que será un paquete de medidas, pero que no incluiría lo que yo percibo. Por ejemplo, Marcos Martínez da como un hecho que será una intervención militar. Yo tengo el criterio de que no veo que exista en este momento ese esfuerzo de la comunidad internacional por la intervención militar. Puede haber otras medidas, ¿verdad?, para tratar de tranquilizar un poco a ese país, en lo que tiene que ver con las bandas de delincuentes, las bandas armadas de criminales que tienen prácticamente el control del territorio haitiano. Pero eso es tranquilizar al país, porque como dice el periódico Diario Libre en su noticia principal, la ONU está advirtiendo que ahí hay una catástrofe humanitaria, porque no es exclusivamente, porque aquí solo se está analizando la inseguridad y el pánico que provocan las bandas armadas, pero lo más peligroso para mí sigue siendo el desabastecimiento, el hambre, porque es una situación dramática, una situación caótica. Y entonces el hambre juega un papel también. Pues, eso de las bandas armadas, ciertamente tú puedes en un momento determinado resolver eso de manera contundente, pero el problema del hambre, que no hay que comer, que no se produce absolutamente nada, que Haití vivió y se acostumbró por muchos años a las dádivas, a las ayudas internacionales, a los aportes, y ahí no se produce absolutamente nada. Cuando cortaron todos esos aportes, ustedes recuerdan el caso de Canadá. Canadá enviaba a Haití mensualmente millones y millones de dólares en alimentos, en ropas. Y que cuando se cortan esas ayudas, Haití queda totalmente en el aire. Entonces tiene una situación hoy. Los titulares de la prensa nacional recogen, describen el dramatismo que ha adquirido, que ha tomado esa situación en Haití. Así es que estamos a las expectativas a ver qué ocurre en las próximas horas, qué puede ocurrir en los próximos días, porque eso no espera más. Y tú no ves que en el interés, en el propósito, en el esfuerzo de la comunidad internacional a mí me estén, yo como que no percibo que haya planes de una intervención militar allí, al menos que no se esté preparando todo en secreto también. Esas cosas son muy discretas, pero uno no percibe. Ojalá que sea así, ojalá que haya una intervención rápida para tratar de poner en su puesto o derrotar esas bandas de criminales y ese país pueda recuperar la tranquilidad. Ojalá, pero es que yo no estoy muy optimista en lo que tiene que ver con la posibilidad de esa intervención militar. Así es que, pero la expectativa sigue siendo qué va a hacer en los próximos días, cuál es el paquete de medidas que está discutiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ver cómo enfrentamos este tollo que tenemos en este momento en Haití. Ha habido un gran revuelo en el país en las últimas horas. Se viraliza, como se dice popularmente ahora, desde las redes sociales. Es el caso de una comisión de diputados que fue a visitar al ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández. Se produjo ahí, yo diría que esas incomprensiones, y después que se producen esos excesos entre todos, viene entonces el proceso de manipulación
en el proceso de politización de todas estas cosas. Hasta el propio Ministerio de Educación está manejando muy mal en términos mediáticos esta situación. La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación emitió anoche una nota de prensa, un comunicado. Ya se tranquilizó la situación, ya vino el 911 y se reitera la información. Escúcheme que Marcos Martínez tuvo un leve accidente de tránsito llegando aquí a Luna TV, Canal 53, con un motorista ahí en la Avenida Las Carreras, esquina Duarte. Canal 53 está en Las Carreras entre la Duarte y la San Luis. Entonces, fundamentalmente en Las Carreras, esquina San Luis, pero el edificio está entre la San Luis y la Duarte. Entonces, ahí en la Duarte, Marcos Martínez tuvo un accidente en su vehículo, un choque con un motorista. Siempre la discusión es quién chocó a quién, ¿verdad que sí? Yo no sé, yo en unos segundos bajé a ver la situación, muchas personas, el motorista tirado en el piso, luego empezó a reaccionar, ya está hablando, ¿no? Parece que tiene fuertes golpes en los brazos y entonces la situación se normaliza, ¿va? Estaba que 911 porque lamentablemente eso no está funcionando mucho ya, el 911. Yo creo que cuando uno tenga un accidente de tránsito, la solución es agarrar al afectado y salir huyendo para una clínica, un hospital, porque si tú te sientas a esperar el 911 posiblemente sea peor. Pero bien, la situación, me dice el medio que la situación está tranquila y bajo control. Así es que muchas personas, se temía lo peor, ¿verdad?, con el motorista, pero empezó ya con los movimientos físicos que demuestran que puede recuperarse en las próximas horas con buena atención médica. Así es que Marcos Martínez sigue ahí abajo, tiene que asumir su responsabilidad en eso, sea culpable o no, ya tú estás involucrado en una situación. Son esas cosas que se presentan, sobre todo en estas horas de la mañana, que yo decía que eso es terrible. Pues nadie quiere respetar la luz roja de un semáforo, nadie quiere dar la preferencia a nadie, todo el mundo anda así como si. Entonces, esa situación, por eso Marcos Martínez en este instante va a subir. No viene a trabajar. Lo están entrevistando, lo están interrogando en este momento. La policía lo está interrogando a Marcos Martínez. Entonces, antes de que preparen los titulares principales, ¿están listos? Bueno, entonces, antes de lo del Ministerio de Educación. No, el video está listo. Es lo de Educación que está listo. Bien, un segundo entonces. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solicitó una cita al ministro Ángel Hernández. El Ministerio de Educación emitió anoche un comunicado y en uno de los párrafos dice: el ministro Ángel Hernández concedió recibir el pasado 20 de este mes de septiembre un diputado que le solicitó una cita y que se apareció con otros 3 legisladores, 3 funcionarios de la Cámara de Diputados y un equipo de prensa, pese a lo cual fueron recibidos por el ministro en su despacho. Que un diputado solicitó
Entonces la Cámara de Diputados le soltó la carta. Póngame en pantalla la carta. La Cámara de Diputados entonces dio a conocer, como el Ministerio de Educación dice eso, la Cámara de Diputados le soltó esa carta que dice: después de un cordial saludo, la Comisión Permanente de Educación le solicita una cita en conjunto en la sede del Ministerio de Educación en el día y fecha que usted disponga, a fin de intercambiar impresiones sobre la implementación de las políticas públicas que ha puesto en marcha en el sistema educativo nacional. El presente requerimiento se realiza en virtud de lo que lo establecido en el artículo 94 de la Constitución de la República. Lo firma el diputado Norberto Ortiz de la Cruz, presidente de la Comisión Permanente de Educación. Ese es un diputado del PRM, es el diputado. Él, por delicadeza, no fue quien habló en la Cámara de Diputados, porque el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló que ese diputado, presidente de la comisión, como que no quería que se provocara un alboroto con esa situación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el propio Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, es el que alborota al país con su dura intervención en la Cámara de Diputados, defendiendo a esos diputados de la Comisión Permanente de Educación y criticando la actitud del ministro de Educación, Ángel Hernández. Entonces, ahí viene el debate. ¿Quién pone el protocolo? ¿Quién pone el protocolo? El ministro de Educación ha dicho, porque el protocolo en esta oficina lo pongo yo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que cuando una comisión permanente de la Cámara de Diputados solicita una intervención, lleva eso un protocolo, incluyendo un equipo de la Cámara de Diputados que es el que va a redactar. Todas las comisiones de diputados se acompañan en sus reuniones de un equipo. Por eso el Ministerio de Educación se aparecieron con 3 funcionarios de la Cámara de Diputados, sí, porque es así. Y con un equipo de grabación, porque esa es la labor de cada comisión de la Cámara de Diputados. Ahora, posiblemente el ministro de Educación tiene razón en el sentido de que porque ustedes no pueden venir aquí a establecer el protocolo que ustedes entienden, porque esto es mi despacho. Aquí el responsable soy yo, aquí el protocolo lo pongo yo. Y ahí yo diría que eso es una incomprensión que ha llegado muy lejos, innecesariamente. Yo no me explico por qué aquí hay un alboroto por cualquier cosita. Pues una reunión. Alfredo Pacheco ha dicho que Alfredo Pacheco ha sido muy duro defendiendo a sus diputados. Alfredo Pacheco dice que generoso fueron los diputados, de generosa fue esa comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación, que fue donde el ministro, porque lo que debió de hacer fue convocarlo al Congreso, invitarlo al salón de reuniones de las comisiones, porque eso es lo que se estila y una gran cantidad de funcionarios todos los días van a la Cámara de Diputados invitados por las diferentes comisiones que quieren escuchar a los funcionarios.
Porque esa es la labor del Congreso. Esa es la labor del Congreso. Ahora, es que tú estabas en casa ajena como diputado. Es que ustedes estaban en una oficina que no es la de ustedes. Y en ese sentido, el ministro, porque yo le voy a decir, si usted me pide una cita y yo quiero visitarte a tu casa, no las reglas las pongo yo porque estamos en mi casa. Las reglas no las puede poner el visitante. Ahí el ministro de Educación tiene razón. Pero reitero, es un revuelo. Dice Alfredo Pacheco, porque el titular fue, lo que escandalizó fue el ministro de Educación echa de su oficina a una comisión de diputados. Entonces, luego viene el manejo, que es lo que daña el asunto. Porque que aquí no queremos poner las cosas sobre la mesa y establecer razones compartidas. Ahí los dos tienen razones. Los dos. Es decir, si el ministro aceptó que una comisión establecida por la Cámara de Diputados, una comisión, ¿qué es lo que dice la carta? La carta dice muy claro en su primer párrafo que no es una solicitud individual, es una solicitud institucional. Por eso dice, se solicita una cita en conjunto de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados. Entonces, ojalá se puedan poner de acuerdo. Ha circulado viral el video, un video donde se produce la situación en el despacho del ministro Ángel Hernández. Pero estas cosas no deberían de ser. La diputada entonces, porque ahí viene el problema de, por ejemplo, en el comunicado del Ministerio de Educación, ¿qué es lo que dice? La denuncia hecha por la diputada del PLD, porque también el ministerio entonces trata de politizar el asunto. Ciertamente, la diputada del PLD, la profesora Idenia Doñé Tiburcio de San Cristóbal, fue la que habló. Pero Alfredo Pacheco fue el que explicó que el presidente de la comisión, Roberto Ortiz Cruz, por ser del PRM, no quiso meterse, ¿verdad? No, es un escándalo que yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Alfredo Pacheco dijo, yo antes de la sesión tenía la información y tengo los videos. Tengo los videos. Y entonces ahí es que hace las críticas al ministro Ángel Hernández. Las reglas allá las pone él. Las reglas aquí las ponemos nosotros. Pues entonces usted le está dando razón al ministro Ángel Hernández. Alfredo Pacheco con esa expresión le está dando razón al ministro Ángel Hernández. Es decir, las reglas del Ministerio de Educación las pone Ángel Hernández y más en su despacho. Y las reglas en la Cámara de Diputados las ponen los diputados. Entonces, el primero que le está dando la razón a Ángel Hernández es el propio Alfredo Pacheco. Ahora, yo creo que es innecesario el alboroto que se ha hecho. Creo que el ministro Ángel Hernández, yo tengo un criterio del ministro Ángel Hernández, una tremenda persona, uno de los técnicos en educación más calificados que tiene este país. Pero ha recibido el Ministerio de Educación abrumado de problemas. Lo nombraron faltando días para el inicio del año escolar, que es un desastre. Un desastre en el sentido de los tantos problemas. El año escolar no estaba preparado.
Y Ángel Hernández ha tenido que dedicar, óyeme, todo su esfuerzo a corregir situaciones que le dejaron. Pero él no la puede denunciar, esa situación, porque sustituyó a Roberto Furcal, su amigo y compañero de partido. Aunque Ángel Hernández sea un técnico, pero él está ahí nombrado porque es del PRM. Un buen técnico del PRM. Pero sustituyó a Roberto Furcal, no le puede decir la verdad al país de lo que encontró ahí, ni siquiera de las dificultades que tiene el inicio de este año escolar. Nada, tiene que estar en silencio, abrumado de problemas ahí. Otra situación, el fuerte de Roberto Furcal como ministro de Educación y como político está dentro de la Cámara de Diputados. Roberto Furcal comprende, posiblemente Ángel Hernández no. Bueno, debe saber los intereses en la Cámara de Diputados. Entonces Roberto Furcal tenía la ventaja de que su hermano Julito Furcal es el vocero de la Cámara de Diputados. E incluso cuando Roberto Furcal fue a la Cámara de Cuentas recientemente a solicitar una auditoría a su gestión, lo acompañaron muchísimos diputados. Es decir, Roberto Furcal se manejaba como pez en el agua en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Además, el poder político que tenía, aparte del presupuesto. Entonces, Ángel Hernández debe comprender también que es un cargo político, aunque él quiera desempeñarlo única y exclusivamente como técnico. Eso es un cargo político. Es más, en la administración pública posiblemente el cargo político de mayor relevancia por la empleomanía, el presupuesto, la influencia que tiene ese cargo. Entonces, cualquier otro político en una situación así en su despacho maneja esa situación. Estamos entre políticos y el presidente de esa comisión de educación de la Cámara de Diputados es un diputado del PRM. Entonces, un político te maneja esas situaciones en ese despacho. Entonces, por eso yo digo que no había necesidad por ningún lado de que se produzca este revuelo que se ha creado con esa situación. Tenemos algo del video de la reunión. Vamos a ver. Pasando revista. Bueno, nosotros tenemos otro protocolo, pero no es una convocatoria de nosotros. No, no una convocatoria. La de nosotros. Ustedes pidieron una cita. Una cita. Y yo se la concedí. Pero usted sabe que somos el primer poder del Estado. Bueno, es un poder independiente igual que este, pero no es un problema de poder. Aquí no estamos hablando de poder. No, una visita de cortesía y punto. Tenemos un protocolo. El protocolo es el que yo establezco en mi oficina, cada mía. Bueno, pues esta es la suya. Muchas gracias. Bien, que le vaya bien. Gracias a usted. Adiós, ¿qué le pasa? No pasa nada tampoco. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Usted vino con... Pero nosotros tenemos un protocolo en la Cámara. Usted vino al Ministerio de Educación, ¿no? Por favor. No hay problema. Vino al Ministerio de Educación. Como usted diga. Y esta es su oficina, pero no fue nada. Usted tampoco. Usted tampoco. Pasando revista. Ustedes observan que quien interviene es el presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, el diputado Roberto Ortiz Cruz. Es decir, la diputada del PLD que forma parte de esa comisión. Y doña Tiburcio ahí no interviene. Es el diputado que interviene, porque él es que representa institucionalmente a la Cámara de Diputados en esa reunión. Y entonces, finalmente en el hemiciclo la que habla es la PLDista. Reitero,
el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, empezó su intervención diciendo: yo soy un hombre de este partido, soy un hombre del PRM, y en el PRM yo soy del equipo del presidente Luis Abinader. Pero en esta Cámara de Diputados, en esta silla en que yo estoy, yo represento esta institución. Y por ahí entonces empezó a disparar. Yo represento esta institución, yo tengo que actuar institucionalmente, y yo tengo el video, y yo tengo conocimiento previo de lo que ocurrió ahí. Eso fue el planteamiento de Alfredo Pacheco. Entonces, ojalá que en las próximas horas eso pueda, ¿ah? Porque, reitero, creo que los dos tienen razones en situaciones de esa naturaleza. Y el propio Pacheco lo ha admitido cuando dice las reglas allá la pone él, es decir, el ministro de Educación. Entonces, el ministro de Educación puso las reglas, eso es, puso las reglas porque es él. Bien. ¿Usted quiere los titulares? Sí. Vamos con los titulares, porque estamos distorsionados en el horario, porque, reitero, estoy aquí, porque Marcos Martínez está aquí porque sufrió un leve accidente de tránsito, un choque, llegando aquí al canal con un motorista. Entonces, en principio se temió lo peor con el motorista, pues se veía ahí tirado en el pavimento en condiciones en las que ni siquiera se movía. Entonces Marcos Martínez está ahí cumpliendo con su responsabilidad, ¿no? Son esas situaciones inesperadas. Pero ya el motorista, los golpes son en los brazos, ya la reacción se produjo, ya empezó a moverse, a hablar y esa cosa, entonces se está resolviendo el asunto, porque Marcos Martínez tiene, ¿verdad? Que sí, habla ya la policía y entonces por eso no está aquí. Vamos a los titulares entonces. Titulares más destacados de la prensa de la República Dominicana, empezando revista. Comportamiento de legisladores contribuye a que merme la calidad de la investidura como congresistas. El presidente Luis Abinader destaca la transparencia en su gestión. Ministro de Educación desmiente a diputados por reunión en su despacho. Expo Cibao inaugura hoy en Santiago su versión 35. Junta Central Electoral advierte que reforma electoral no es mero antojo. Reforma garantiza sufragios limpios. No está definido el envío de combustible hacia Haití desde la República Dominicana. Lío en Asua por barcaza para generar electricidad. El país consigue que la ONU, ahora me está llamando Marcos Martínez. El país consigue que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ponga la mirada en Haití, dice el titular principal del día. Pese al huracán Fiona, turismo anticipa mes de septiembre récord. Hay señales de que las bandas ya rodean a Puerto Príncipe. Las bandas de criminales en Haití definen situación como desconcertante. El estado de la Florida se encuentra en la ruta del potente huracán Ian. Destruyó el este de Cuba. Autoridades
prorrusas celebran victoria en polémicos referendos de anexión, reafirmando zonas ocupadas en Ucrania. Vamos a pausa, pasando revista Luna TV.